permítanme compartir la palabra de Dios con ustedes en este día y permítanme titularla No te deslices. Gloria al Señor. Permítanme compartir la palabra del día de hoy con este tema. No te deslices. Gloria al Señor. Mientras meditaba en esta palabra, mientras meditaba en el contexto de esta escritura, gloria al Señor, me pareció para este tiempo una necesidad nosotros poder reflexionar sobre la verdad de la palabra de Dios, sobre la necesidad de despertar en nuestra vida la conciencia sobre el peligro espiritual del descuido. Así que el contexto de esta escritura pues nos va a hacer un recordatorio sobre el plan y el proceso de salvación y sobre la necesidad de nosotros proteger, asegurar, guardar ese regalo tan maravilloso que el Señor nos ha entregado. Por eso la exhortación que se hace en este pasaje no es para los incrédulos, sino que es para los creyentes. Por eso la palabra del Señor nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Gloria al Señor. Es interesante porque el escritor del libro de los Hebreos, en el contexto de este capítulo 2, inicia diciendo, por tanto, es necesario. Y es importante entender que por tanto, es una conexión que se hace con el contexto anterior a lo que ya él venía hablando. Por tanto, hace referencia a lo que en el capítulo 1 ya él viene estableciendo en las Escrituras, cuando nos habla acerca de la superioridad del ministerio del Hijo. En el capítulo 1, verso 2, él comienza diciendo, Dios habiendo hablado de muchas formas, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí comienza a establecer a partir de acá la supremacía del Hijo, el cual se establece que es superior a los ángeles y que es superior incluso a la ley. Gloria al nombre del Señor. Y nos habla acerca de esta bendición que hemos recibido a través del Hijo. Así que cuando la palabra del Señor está diciendo aquí, por tanto, nos está hablando acerca del valor, del contenido, de lo que ya nos viene expresando. Y este contenido tiene que ver con el mensaje que el Hijo ya nos había anunciado. Por eso dice que en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo a través del mensaje que Jesús nos trajo. La enseñanza de Jesús, el contenido de Jesús, su salvación, todo el contexto. Por eso Jesús en algún momento dijo la importancia de escuchar la palabra que Él nos había enseñado, que nos había predicado. Amén. Así que cuando nos habla acá, nos está hablando acerca de la importancia de prestar atención. Debemos atender con diligencia a lo que hemos oído. Aleluya. Aquí hay dos expresiones importantes.
Una de ellas es atender con diligencia, que significa aferrarse, estar enfocado, prestar atención constante. Diligencia. Atender con diligencia. Gloria al Señor. La palabra aquí nos advierte desde su contexto de la Escritura sobre el valor de lo que la palabra del Señor ya nos ha enseñado. Y nos advierte sobre la responsabilidad. Por eso dice con más diligencia. Así que no es algo que debamos postergar ni descuidar, sino que debamos prestarle atención. Algo a lo que tenemos que estar aferrados, anclados, asegurados. La segunda palabra importante en este contexto es deslizarnos. Y desde su contexto griego nos hace una imagen náutica desde la definición de la palabra que se utilizó en el griego. Y esta imagen representa un barco que se aleja lentamente sin rumbo porque no está bien anclado. Y al no estar bien asegurado, poco a poco se va alejando desde el lugar, desde la orilla, desde el lugar donde estaba parado, porque no estaba bien anclado ni asegurado en el Señor. Amén. Así que es importante nosotros recordar y saber que en realidad nadie se aparta de Dios de golpe, sino que poco a poco nos vamos enfriando. El peligro no es a apostatar ni a alejarnos del Señor, sino que más bien el peligro tiene que ver con ese descuido paulatino que se va dando en nuestra vida, por medio del cual, sin darnos cuenta, de repente estamos tan lejos del Señor que ya ni nos damos cuenta. Porque no se produjo de la noche a la mañana, sino que fue dándose poco a poco, en un pequeño descuido, en un descuidar de cosas quizás para nosotros en el momento insignificantes. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya estamos lejos del Señor. Así que el creyente debe cuidar su vida espiritual como, en este sentido, como un marinero desde el contexto de la palabra, establece un ancla en la suelta para que la corriente no se lo lleve, para estar anclado, asegurado. Así que la palabra del Señor nos está enfatizando aquí sobre la importancia de nosotros estar anclados, asegurados en el Señor, para no ser arrastrados, para no alejarnos poco a poco del Señor, sino que podamos estar firmes en Él. Firmes y seguros en lo que hemos recibido de Dios. Porque el valor de nuestra salvación es sumamente importante. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es extraordinariamente valioso. De forma que la Escritura dice en el contexto del pasaje que también hemos leído, dice, verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí está haciendo, en cierto aspecto, una comparación al establecer la palabra establecida por los ángeles. Y cuando habla acerca de la palabra dada o establecida por los ángeles, se está refiriendo a la ley que había sido transmitida por Dios. Y si la ley en su contexto había sido firme de tal manera que quien la violentaba era apedreado y muerto por violentarla, estableciendo la firmeza del mensaje de la ley, de manera que quien incumplía la ley debía ser muerto por causa del incumplimiento de la ley. Era la firmeza que había recibido el valor de la palabra transmitida por los ángeles. Por eso el pasaje dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia. Y aquí es interesante porque hace énfasis a dos niveles del pecado
Uno de ellos tiene que ver con la transgresión, que es esa rebelión a la ley. Y la otra, desobediencia, que es el descuido del cumplimiento de ella. Sino que toda transgresión o rebelión, el que transgrede es el que se rebela contra la ley de Dios, y el desobediente es el que no la cumple. Así que si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, notamos el valor que establece, que tenía la ley, que estaba establecida. Y dice, y si esta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice la Escritura. Entonces, estableciendo la contraposición de la gracia, del mensaje transmitido por el Hijo que nosotros hemos recibido. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si los que no cumplían la ley, si los que se rebelaban contra ella o los que la desobedecían recibían una justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está diciendo que el valor de la gracia es mucho más grande, es mucho más trascendental que la ley que había sido transmitida. Está diciendo que lo que nosotros hemos recibido para este tiempo, la gracia transmitida por el Hijo, quien murió por nosotros, tiene mucho más valor, mucho más peso, de acuerdo a que la palabra dice que todo lo que en la ley estaba establecido era sombra de lo que habría de venir, estableciendo que lo verdadero, lo valioso, nos ha sido entregado por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea que no solamente tenemos el testimonio de Cristo, sino también el testimonio apostólico de aquellos que fueron testigos presenciales. Por eso ellos siempre argumentaban y decían, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que anunciamos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando testimonio de todo lo que habían recibido. Y es interesante esta verdad. Es interesante cuando nosotros evaluamos este contexto. Y es importante que nosotros podamos entender, amado, el peligro de nosotros descuidar esta salvación tan grande. El peligro de nosotros deslizarnos. Y como estamos estableciendo, el peligro aquí no es a que apostatemos ni a que nosotros quizás nos vayamos del Señor, sino a que nosotros dentro del camino poco a poco vayamos descuidando esto tan valioso. ¿Cómo lo descuidamos? Poco a poco. Poco a poco, cuando comenzamos en el día a día a perderle el sentido, cuando comenzamos a dejar de orar, de leer la Biblia, de tener conexión, comunión con el Señor, poco a poco nos vamos descuidando hasta el nivel de que sin darnos cuenta ya estamos deslizados del Señor. Estamos lejos sin darnos cuenta. Y tenemos que recordar, como hemos dicho en otras ocasiones, a veces estar apartado del Señor no significa estar fuera de la casa. A veces podemos estar extraviados de Dios estando en la casa por la falta de comunión y conexión con Él. Y siempre ponemos el ejemplo cuando hablamos de esto, que aunque la Biblia habla del hijo pródigo acerca del que se fue, para mí el que estaba en la casa, también estaba apartado del Padre, porque no tenía una real comunión con el Padre, no tenía una real conversación con el Padre. Por eso él estaba experimentando un estado de insatisfacción.
Él estaba experimentando un estado de insatisfacción. Por eso cuando el muchacho vuelve, él dice, pero yo que estoy en la casa, bájalo un poco. Él dice, pero yo que estoy en la casa, a mí ni un cabrito, nada me dan. Él se sentía insatisfecho y estaba en la casa. Probablemente él comenzó a sentir ese problema en su vida, esa necesidad. Había una falta en él de forma que él no se sentía satisfecho como hijo. Se estaba sintiendo. Entonces tenemos que entender que a veces el problema de nosotros sentirnos insatisfechos no es la necesidad de algo nuevo, sino la falta de comunión con el Padre que existe en nuestras vidas. A veces el problema no es que necesitamos un nuevo mensaje, no es que necesitamos un nuevo evangelio, es que necesitamos volver a tener comunión con el Padre para saber, porque el Padre tiene que decirle, el problema es que ese cabrito que tú necesitas es tuyo, lo único que tú necesitas es tomar el cabrito porque eso te pertenece. Pero él no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque a veces poco a poco nos vamos deslizando. Nos vamos deslizando. Y entonces comenzamos, cuando nos vamos deslizando del Señor, comenzamos a sentir que la oración ya no tiene efecto. Comenzamos a sentir que la palabra de Dios ya no nos ministra. Comenzamos a sentir que el culto está frío. Los cultos están insípidos, los cultos como que no me llenan. Ya yo voy a la iglesia y como que yo salgo igual. Va a haber que hacer algo con esos cultos en la iglesia, porque los cultos como que ya no son como antes. El problema no es el culto. El problema es mi vida. Porque el verdadero culto soy yo. Y lo voy a decir otra vez. El verdadero culto soy yo. Por eso compartía la palabra de Dios el sábado pasado en un lugar y decía que el problema de nuestra época es que hemos comenzado a entender que el culto tiene que ver con los instrumentos, tiene que ver con el que dirige el programa y con el que comienza a cantar. Por eso llegamos a la iglesia y hasta que el culto no inicie nos sentamos en la silla y empezamos a esperar, a dar vuelta, a caminar de aquí para allá hasta que el culto comience. Sin embargo, antes no era así. La gente llegaba al culto y venía a orar y estaba en comunión con Dios, porque el culto no comenzaba cuando comenzaba el que dirige el servicio. El culto comenzaba desde que yo salía de mi casa. Voy a la casa del Señor a adorar al Señor. Y yo entraba por esa puerta con acción de gracia. Y a mí no me importaba si el culto era de oración, si era un concierto. No me importaba si el culto era un estudio bíblico. Este es mi culto al Señor. Es mi adoración al Señor. Por eso yo procuraba establecer mi comunión con el Señor. Porque mi comunión con Dios, mi relación con Él, no me la puede transmitir nadie. Eso tiene que ver con un día a día en relación con su presencia. Tiene que ver con un acercamiento constante, con un oír y atender a su palabra. Por eso dice la Escritura, es necesario que con más diligencia. Si yo entiendo que soy diligente, la Biblia me está diciendo, añádele más a esa quizás diligencia que tú entiendes que tienes. ¿Y por qué? Porque cada día, los días van de mal en peor, y cada día las ofertas, las entretenciones, cada día las dificultades son más constantes, son estratégicas para que nosotros no podamos tener con Dios un acercamiento en el día a día, en mi vida de conexión con Él. Y de esa forma, sin darme cuenta, yo voy deslizándome poco a poco, porque voy descuidando en el día a día mi relación con el Señor. Voy descuidando mi conexión con Dios. Voy descuidando mi vivencia con Dios. Y necesitamos entender que esa vivencia con Dios no solamente cuando estamos reunidos acá. Y a veces ese es el problema,
que nos afecta. Que a veces nuestra relación con Dios tiene que ver con el aquí, en el culto, en la reunión. Por eso a veces, de repente, no leemos la Biblia sino cuando estamos en el culto. Por eso a veces nos puede pasar que a veces el tiempo de oración que tenemos o de comunión que entendemos que tenemos tiene que ver con el acá. Mi adoración a veces yo creo que es lo que yo traigo solo acá. Y esto solamente es parte de algo colectivo que hacemos todos, en colectividad, como cuerpo, como iglesia. Pero lo que hacemos acá depende de que cada uno de nosotros seamos piedras vivas. Y eso puede ser el mensaje de otro día. Porque como estructura de Dios que somos, como cuerpo, como edificio, como morada de Dios que somos, en la construcción colectiva que es la iglesia, es lo que Pedro dice, pero esa iglesia está conformada por elementos que somos tú y yo, piedras, pero no piedras muertas, somos piedras vivas, piedras que tienen vida de Dios, pero para que esa vida de Dios exista en nosotros tenemos que atender a lo que hemos oído. Tenemos que atender. La comezón para oír cosas nuevas viene porque descuidamos lo que hemos oído. Y como descuidamos, y tenemos que entender que aquí el obedecer tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la vivencia. De manera que no importa cuánta teoría yo posea de la escritura, del cristianismo, si yo no vivo eso, si yo no tengo práctica de ello, al final todo eso será solo teoría. Será solo teoría. Pero en la práctica es que está la vida. En la práctica es que está. Por eso el Señor dice, si alguno pone en práctica, no solo si lo conoce y lo enseña, si lo conoce de información y lo enseña, porque el que solo lo enseña porque lo conoce por información, dice el Señor que es pequeño en el reino de los cielos. Porque realmente grande es el que lo vive, el que tiene la vivencia. Cualquiera, y vivimos en un mundo de proyección donde cualquiera tiene el léxico, la capacidad, tiene la información y puede transmitirla públicamente y comunicarla y proyectar un conocimiento muy profundo, pero no será profundo si no hay una práctica, si no hay una vivencia particular de esa enseñanza bíblica. Por eso el Señor dice que es el que lo vive, el que lo pone en práctica y luego lo enseña. Entonces ese es el que será grande en el reino de los cielos. Cuando yo lo vivo en la práctica, y esa práctica tiene que ver con el prestar atención a lo que la palabra del Señor nos ha dicho, nos enseña. Esa práctica, esa necesidad de nosotros hacer práctico este camino en el Señor. ¿Por qué necesitamos prestar atención? Porque nuestra salvación está en juego. Está en juego en el contexto de que tenemos que recordar que hay pasajes en las Escrituras donde Jesús tuvo que decirle, el Señor tiene que decirle a algunos, apartaos, no conocí, no os conocí. Y algunos le dijeron, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en la vivencia, en la práctica, no de la manifestación del poder, sino del fruto, que es el que identifica, el fruto es el que identifica nuestra vida como hijos de Dios. Nuestra vivencia son los que nos identifican como hijos de Dios.
Las manifestaciones de poder, las manifestaciones de los dones, hablan de Dios, de su poder que todavía no se ha detenido, pero los frutos hablan de que hay una iglesia todavía viva. Viva en el contexto de que practica lo que la palabra de Dios enseña. Y tenemos que ser cuidadosos con esto, porque por eso la palabra del Señor está diciendo, si Dios no perdonó a los que transgredieron en la ley, a los que desobedecían en la ley, sino que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, entonces, ¿cómo escapamos nosotros? La gracia no nos exime de nosotros cumplir con las obligaciones y con el estándar de las exigencias del Padre. Estamos en la gracia, pero la gracia no me da legalidad para pecar. No me da legalidad para yo vivir una vida en desobediencia de la voluntad del Señor. La gracia es ese amor misericordioso que está listo para perdonar al que está arrepentido, que está listo para perdonar a aquel que está dispuesto a cambiar de dirección y de trayectoria, para cambiar y está listo para alabarlo y perdonarlo, no por sus esfuerzos ni sus sacrificios, sino por el sacrificio del Hijo, quien nos limpia, quien nos lava. Entonces tenemos que en nuestra vida despertar. ¿Por qué? Porque si nos vamos adormeciendo en el día a día y vamos descuidando poco a poco la vivencia, la práctica de nuestra comunión con Dios constante, de ese tiempo de vida con Dios, de ese tiempo de acercamiento con Dios, al final terminamos nosotros deslizándonos. Nos vamos alejando tanto de la orilla que sin darnos cuenta, cuando venimos a darnos cuenta, estamos tan lejos de Dios que no nos damos cuenta ni cuándo fue que pasó. Y decimos, ¿cuándo fue que pasó, Señor? Que yo dejé de sentirte, que dejó de dolerme el pecado, que dejó de afectarme la necesidad de tu presencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vivencia con la presencia del Señor en el día a día, nos afecta cuando descuidamos esa vivencia. Y de repente sentimos, wow, pero yo siento como que no he orado hoy, no he tenido comunión con Dios. Yo tengo rato que no leo la Biblia. Yo tengo un tiempo que no tengo como esa meditación con el Señor. Y lo sentimos y nos afecta y nos hace falta. Pero cuando poco a poco vamos descuidando, llegará un momento en el que nos será difícil, donde lo raro será cuando yo me vea con la Biblia en la mano, donde lo raro será cuando yo me ponga de rodillas y decida pasar tiempo con el Señor de rodillas, que eso habrá que pelearlo. Cuando uno tiene convivencia con Dios, usted tiene que pelear. Pero usted tiene que pelear porque usted quiere quedarse en la presencia de Dios. Usted tiene que pelear, Señor, pero tengo que levantarme, tengo que salir a hacer esto, tengo que salir a hacer aquello. Pero yo quisiera estar aquí. Usted pelea con usted mismo porque usted siente que está en el mejor lugar, en su presencia, en esa comunión con Dios. Pero cuando nos vamos descuidando, entre todas las entretenciones, todas las guerras, las dificultades que estamos vivenciando, al final se vuelve difícil sostener esa comunión con Dios. Y el Señor dijo en su palabra, Jesús dijo en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que ese debe ser nuestro más terrible miedo, preocupación, alejarnos tanto de Dios en el descuido del día a día que sintamos que nos hemos deslizado. ¿Y cuándo fue que me deslicé? ¿Y
¿Cuándo fue que la Biblia dejó de ser mi pasión? ¿Cuándo fue que Dios dejó de estar en mis conversaciones en el día a día? ¿Cuándo fue que Él dejó de estar en mis pensamientos, en mi meditación? Es un tema que necesitamos nosotros prestarle atención, porque por eso la palabra del Señor dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que se da por sentado que no deslizarse es el esfuerzo de una atención continua a los principios que la palabra de Dios enseña. Lo voy a repetir otra vez. No apartarse de Dios. Y con esto no hablo solo del punto de salir afuera y de uno decir: estoy apartado, estoy descarriado, me voy para el mundo. Porque a veces uno puede durar tiempo en la casa, reitero, estando muy descuidado de Dios. Demasiado descuidado de Dios. Así que no alejarse de Dios es el esfuerzo producto de una disciplina, de una atención continua, de una vigilancia constante, para yo saber cuándo siento que me estoy descuidando. Y para yo darme cuenta de eso tengo que estar atento. Porque a veces con el afán diario, con el ajetreo y las ofertas, no es difícil que uno se pase un día de repente sin usted meditar en las cosas de Dios y envolverse en las cosas del Señor. ¿Está aquí? La palabra de hoy es una palabra que nos hace reflexionar. Por lo que es importante que estemos atentos. Así que les reitero, dice: con más diligencia. Yo quiero decirte en esta noche: añádele más diligencia. Presta más atención a lo que la palabra de Dios te dice. Atiende más a lo que el consejo de Dios te enseña. Presta más atención. Porque si no prestamos atención podemos descuidarnos fácilmente. Y usted sabe que le estoy hablando de lo real. Estoy hablando de lo real. Todo el que esté envuelto en algún compromiso y que tiene diversos compromisos, afanes diarios, de la faena del día a día. En la faena del día a día a veces estamos tan cargados con una rutina tan agitada que decimos: es que no tengo tiempo. Señor, es que tú sabes que no tengo tiempo. Señor, es que mira los compromisos, Señor. Y al final le dijo algo: la justificación no es excusa. Porque hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay resultados que van a ser producto de la disciplina y del esfuerzo. Ellos no van a llegar solos. Ellos no van a llegar solos. Los resultados no llegan solos. Y mi comunión con Dios es un resultado. Diga conmigo: es un resultado. Mi relación con Dios es un resultado. Y para que hayan resultados, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una labor, tiene que haber una acción, que al final es la que va a producir ese resultado. O sea que si yo dejo mi relación con Dios y la meto en el microondas y que para que ella se cocine sola, ella no se va a cocinar sola, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, hay que prestarle atención. Si usted está en la cocina, cuando las mujeres están en la cocina cocinando, ¿no se pueden entretener? Hay gente que se le está quemando la relación con Dios.
La tiraron en el caldero y la dejaron sola para que se atienda sola. I'm sorry. Nos está diciendo el Señor, hay que prestarle atención. Prestarle atención. Prestarle atención. Y es así esto es tan esencial y tan profundo que todo lo que tiene vida hay que prestarle atención para que se mantenga con vida. Si tu relación tiene vida, hay que prestarle atención para que se mantenga con vida. Eso es tan así que hasta los talentos que uno tiene, si uno no le presta atención, se desgastan, se atrofian, se mueren. Si tu cuerpo tú no le prestas atención, se desgasta. Si no, pásese una semana entera tirada en la cama, acostado, para que usted vea que le van a doler hasta los músculos del cuerpo. Cuando usted quiera levantarse, va a tener que agarrarse. Espérate, porque va a sentir que la falta de ejercicio, de accionar, va a provocar que se atrofien habilidades. Así que estamos diciendo con esto que la relación con Dios hay que prestarle atención. Y dice la Biblia, si le prestamos atención a otras cosas, dice a esta con más diligencia. Con más diligencia. No sea que nos deslicemos. Recuerde, ese deslizar no es como cuando usted pisa en el piso y se da un estrellón, porque eso se da rápido. No era esa la visión de cuando esta palabra se expresó. Era la visión de un barco que estaba colocado en la orilla y no se amarraba. Y poco a poco, en el movimiento del agua, el barco se va alejando poco a poco de la orilla. Y cuando en algún momento usted viene a darse cuenta y usted viene a salir, ya no está ahí. ¿Y dónde está? Se fue deslizando poco a poco. Así es nuestra vida espiritual si la descuidamos. Poco a poco nos vamos deslizando, nos vamos alejando. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya ni vemos la ribera del Señor, ya no vemos la orilla. Y decimos, ¿a dónde dejamos a Dios en nuestra vida? Es como cuando, cierro diciendo, es como cuando María y José fueron con Jesús al templo y salieron cuando iban para la casa otra vez y van entretenidos en el camino caminando, y cuando vienen a darse cuenta a una buena distancia de camino dicen, pero ¿y dónde está Jesús? Y eso puede ser otro mensaje de otro día. ¿A dónde está Jesús? Y cuando descubrieron, tuvieron que volver huellas al revés para atrás. Y lo encontraron allá sentado hablando con los maestros de la ley. Y mientras lo que están queriendo regañar, le dice él, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ¿qué digo con eso? Lo uso para hacer una analogía de que a veces si no prestamos atención a Jesús en nuestra vida, al Señor en nuestra vida, sin darnos cuenta lo podemos descuidar. Y cuando vengamos a darnos cuenta, digamos, ¿y dónde está el Señor? Y notemos que Él ya no está con nosotros. Hello. Así que vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar sobre esto. No te deslices. Pero para que eso no suceda, hay que prestar atención. Presta atención a la palabra, el consejo bíblico. Presta atención al direccionamiento de Dios. No descuides tu intimidad y tu conexión con el Señor. No descuides el consejo bíblico. No descuides esos detalles importantes. Hay momentos que tendrás que hacer un esfuerzo extra, correr una milla extra para no postergar lo de Dios. El Señor lo hacía de la siguiente manera. Él sabía que al otro día tenía un día muy afanado, se iba al monte a orar, se levantaba bien temprano, tenía una buena comunión con el Señor para el otro día poder realizar todas sus labores. Hay que tener nuestra prioridad en nuestra relación con Dios. Señores, no es un juego. El tiempo en el que vivimos
el tiempo en el que vivimos, procura cada día que nosotros perdamos esa verdadera conexión con el Señor. Amén. No es quizá nada del otro mundo, sino solo prestar atención, estar atento. Dios en Israel fue muy enfático y le dijo, escríbela en la pared, átala a tu mano, a tu cuello, para que no te olvides de la ley. ¿Qué tenemos que hacer con el Señor en este tiempo en nuestra vida para no deslizarnos? Vamos a agarrar la palabra, el consejo de Dios, vamos a atarlo a nuestra mano, vamos a atarlo a nuestro cuello, vamos a ponerlo en los linteles de la puerta, vamos a ponerlo en la pared, para que día a día nos recordemos continuamente del consejo de Dios y de su palabra. Y de esa manera, al final, podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Y más decir, y al final me está guardada la corona que me dará el Señor, y no solo a mí, sino a todos los que le buscan, los que le esperan en su venida. Aleluya. Yo sé que todos nosotros queremos poder citar esa palabra. Es como una gran frase para concluir una gran jornada. Yo sé que todos nosotros al final queremos poder citar esa frase de victoria, como aquel corredor que al final grita, al final salta al saber que llegó a la meta y que obtuvo el premio. Para ello, no te deslices.